Hemos tenido un hermoso culto, hemos tenido tiempo abundante de adoración en el culto de hoy. Creo que muchos han podido entrar realmente en ese lugar tan especial de la adoración. Y esto es algo que nos hace muy bien, porque es el lugar más cercano que podemos estar al Señor. Es el lugar donde entramos en ese lugar santísimo. Y el tema que quería continuar hoy, ustedes recuerdan que habíamos estado desarrollando un poco los 5 puntos fundamentales y si bien ya había llevado este tema con anterioridad, volvimos otra vez a ampliar un poco el tema de la gloria de Dios, de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y dentro de la gloria de Dios hay un lugar muy importante para la alabanza y otro lugar muy importante para la adoración. De la alabanza ya hablamos el mes pasado y nos queda ampliar sobre la adoración, algo que justamente hoy lo practicamos de una forma muy especial. Creo que el Señor nos quería llevar al lugar santísimo, que pudiéramos entrar y estar cerca de Él. Habíamos hablado de que la alabanza y la adoración no es lo mismo. Hay una diferencia. No es solamente un cambio de ritmo, no es una canción con menos batería y más melodía. La adoración es un lugar espiritual en el cual entramos. Es un lugar especial porque así como la alabanza es una exigencia de Dios que nos dice todo lo que respira alabe a Jehová, la adoración es algo un poco más complejo, porque si bien también somos llamados a adorar, es algo que debemos hacerlo en la hermosura de la santidad. Por lo tanto, si no estamos en la hermosura de la santidad, quizá podamos postrarnos, quizá podamos tener una apariencia, pero en nuestro corazón estamos sintiendo que no estamos llegando a ese lugar espiritual, a ese lugar especial que es el lugar santísimo donde el Señor nos invita a adorar. Habíamos dicho también que la sangre de Jesús nos santifica para poder entrar, pero que también hay un trabajo personal donde cada uno tiene que ir observándose a sí mismo y llevando permanentemente a la cruz la escoria que vamos encontrando dentro de nuestro corazón. Y si no lo hacemos y dejamos que entren cosas malas dentro de nuestro ser, eso después es un obstáculo para adorar. Por lo tanto, tenemos que ir a la cruz, pedir perdón, limpiarnos, y ese jabón de lavadores que tenemos permanentemente en el Señor nos habilita para volver a ingresar en el lugar santísimo. Habíamos dicho también que la adoración, así como el Señor se lo dice a la mujer samaritana, ¿recuerdan? Que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La adoración es en espíritu. Es nuestro espíritu el que junto al Espíritu Santo logran entrar en la presencia del Señor. No es nuestra carne la que entra, no es nuestra alma, aunque la llevamos porque no podemos separar las 3 cosas que somos, alma, cuerpo y espíritu, somos una unidad también para ser un ser humano, pero es en espíritu que adoramos, no es ni con nuestra alma ni con nuestro cuerpo, aunque con nuestro cuerpo también debemos postrarnos a tierra, arrodillarnos. Se adora en espíritu y se adora en verdad. No es algo que podamos fingirlo. Si lo fingimos, pues no estamos adorando. Y creo que esta es una lucha importante del hombre, ¿no? Porque así como me ha pasado a mí, seguramente le ha pasado a cada uno de los que aquí estamos, que en algún momento estamos entrando en el lugar de la adoración y por ahí uno se distrajo y está pensando en otra cosa que no tiene nada que ver y vuelve uno otra vez a decir, no estoy entrando. Tengo que pasar por los diferentes lugares que son los atrios, el lugar santo y entrar en el lugar santísimo en el Espíritu y olvidarme de todo lo demás, olvidarme de los problemas, olvidarme de las necesidades y pensar solamente en Cristo, pensar solamente en el Señor. Y muchas veces esto implica un morir a nosotros mismos, un crucificar nuestra propia carne. Si yo no muero, si entro vivito y coleando en la carne, pues no entro a ningún lado. Tengo que morir.
es un esfuerzo de llevar la cruz para poder clavar mi carne y poder entrar en el Espíritu. No llevamos al lugar santísimo nuestros pecados, nuestras cosas negativas, ni siquiera vamos al lugar santísimo a pedir por nuestras necesidades. El lugar santísimo es el lugar de la adoración, donde vamos a amar a Dios. Adorar es amar en forma exaltada. Y es un amor tan grande que no se le puede tributar a nadie más que a Dios. A veces hay gente que usa la palabra adoración para decir, ay, yo a fulanito lo adoro. No podemos adorar a ninguna persona. Podemos amar, pero no podemos adorar. Únicamente esto está para Dios. Porque a Dios debemos amarlo por sobre todas las cosas. Por arriba de nuestros hijos, de nuestros seres más queridos. Dios tiene que estar primero. Por eso Él es el único que es digno y merece la adoración. Las demás personas las podemos amar y debemos hacerlo, porque también es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Pero no podemos adorarnos. Sí podemos alabarnos. Si usted quiere alabar a alguien, puede hacerlo. Tantas veces a uno le hace bien que le digan algo lindo, algo positivo, algo agradable. Nos hace bien, nos estimula. Podemos alabarnos entre nosotros, pero adorarnos, no. Es algo que nos tiene que quedar absolutamente claro. Adoramos en la conciencia de que nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Y comenzamos una vida transformada. Cuando hablábamos de este tema también nos habíamos explayado un poquito sobre este misterio que es el tabernáculo o el templo en la antigüedad, con esos tres lugares que eran los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y este misterio que se traslada a nuestro tiempo porque hoy no hay templo construido por mano humana, el templo es la iglesia, y el templo somos cada uno de nosotros. Y así como el templo del Espíritu Santo es nuestro ser, también tiene esos tres lugares, que son atrios, lugar santo y lugar santísimo, prefigurados en cuerpo, alma y espíritu. Comenzamos el culto y podemos quizá venir en la carne y cantar una canción y estar pensando en cualquier cosa. Pero cuando va avanzando el culto, ya estoy consciente de lo que estoy cantando, porque estoy entrando en el lugar santo y ya tengo claridad de que no estoy en cualquier lado, que me estoy aproximando a la presencia de Dios. Y lo hago con toda el alma. Pero cuando entro en el lugar santísimo, ya lo tengo que hacer en espíritu, porque se adora con el espíritu. ¿Se entiende esto? Puede ser complicado a lo mejor, pero es un misterio. No es algo que tampoco sea tangible en nuestro ser, ¿no? De poder identificar el alma, poder identificar el espíritu. Quizás sea una cosa un poco compleja, pero aquí somos. Así es lo que revela la Escritura. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, dice Pablo. Así que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es lo más importante que tenemos, porque es lo que quedará para irse con el Señor el día que nuestro cuerpo nos abandone, porque algún día nos va a abandonar. Tenemos un tiempo limitado para estar sobre esta tierra. Pero si hemos conocido al Señor, nuestro espíritu estará por la eternidad con Él. Así que evidentemente lo más importante que tenemos es el espíritu, que es lo que irá con Dios. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, es lo más precioso que tenemos. Por eso que es algo que tenemos que mantenerlo vivo, es algo que tiene que estar vivificado por el Espíritu Santo. El espíritu es algo que tiene que ser alimentado a través del culto, de la oración, de la palabra de Dios. Así como alimentamos nuestro cuerpo porque difícilmente nos olvidemos de comer, no podemos olvidarnos del alimento espiritual, porque también podemos caer en una anorexia espiritual y sin darnos cuenta debilitar de tal manera nuestro espíritu que terminemos siendo absolutamente carnales y naturales. Pero si nosotros alimentamos a nuestro espíritu, vamos a poder vencer la carne y vencer las tentaciones y tener victorias que no imaginábamos tener.
Por lo tanto, este lugar de la adoración es un lugar muy especial. De esto habíamos hablado ya en el culto anterior. Pero así como decíamos que la alabanza era algo que era ordenado por Dios, porque decía todo lo que respira alabe a Jehová, también nos encontramos el mandamiento de adorar, porque no es algo que digo, bueno, yo adoro si quiero y si no, no adoro nada. Por ejemplo, en Deuteronomio 26:10, el Señor, hablando de las ofrendas que se traían, dice, y las dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Es una orden que le daba a su pueblo, adorarás delante del Jehová tu Dios. Es imperativo. En 2 de Reyes 17:36 dice, a este temeréis, está hablando de Jehová, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Únicamente a Dios. Así que también es un mandamiento. Es un mandamiento que no todos los cristianos cumplen, pero que es bueno que podamos cumplirlo, porque va a ser de una enorme bendición para cada uno de nosotros. Buscar de llegar al lugar de la adoración y conquistar ese lugar espiritual. Tenemos conquistado el lugar de la alabanza y el lugar de la adoración no es tan fácil de conquistar. No podemos permanecer todo el tiempo en el lugar santísimo. Tenemos que salir otra vez al lugar santo y a los atrios y volver a entrar. El sacerdote no vivía en el lugar santísimo, pero entraba. Y nosotros también como sacerdotes no podemos vivir en el lugar santísimo, pero tenemos que poder entrar para estar en comunión con Dios, en comunicación con Dios, en contacto con Dios. Y que ese contacto después nos sirva para que al salir tengamos toda la energía, fuerza espiritual y la bendición del Señor para tener victoria en nuestra vida privada, en nuestra vida particular. Decíamos que el único que puede ser adorado es Dios. No hay otro. Ni siquiera pueden ser adorados los ángeles. En Apocalipsis 19, versículos 9 y 10, el apóstol Juan recibe a un ángel que le trae una palabra profética y Juan se postra para adorar al ángel. Y el ángel le dice, levántate porque soy consiervo tuyo. Lo corta. El ángel no permite adoración. Evidentemente, nadie puede ser adorado sino solo Dios. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro va a ver a Cornelio, el primer gentil que se convierte y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y Cornelio también se postra para adorar a Pedro. Y Pedro también lo corta y le dice, levántate, soy solamente un hombre igual que vos. Tampoco lo deja. Y encontramos que el diablo desea ser adorado, porque él quiere parecerse a Dios, porque fue su pecado y lo sigue siendo, tratar de estar en un lugar que no le corresponde. Por eso que aún en la tentación en el desierto le dice a Jesucristo, todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Y Jesucristo evidentemente no iba a caer en una cosa tan burda. Y le dice, solamente al Señor tu Dios adorarás. Y se acabó. Pero qué tremendo, como el diablo también busca parecerse a Dios y que le adoren. Y creo que de alguna manera lo termina consiguiendo, porque en Apocalipsis están los que terminan adorando a la bestia y finalmente al cielo van llegando los que no se postraron adorando a la bestia. Así que evidentemente también está la otra parte, los que sí se postraron adorando, y esos no van a llegar al cielo ni van a llegar a ningún lado, porque evidentemente cayeron en la trampa del diablo y se vendieron al enemigo. Así que aún en los tiempos del fin, en los tiempos complicados, que no sabemos si están muy cerca, porque uno va viendo las situaciones que se presentan delante de nuestros ojos y quizá esté mucho más cerca de lo que uno espera. Por lo tanto, es mejor estar avisado y precavido, porque no son tiempos sencillos los que nos tocan vivir, pero pueden llegar a ser tiempos gloriosos si somos la generación que pueda llegar a ver con sus ojos la segunda venida del Señor, aún en tribulaciones y en dificultades. Pero lo cierto es que muchos van a caer
adorando al enemigo. Jesús sí permite que le adoren. No tiene ningún problema que le adoren. Sencillamente porque es Dios. Porque nunca ocultó que lo era. Porque algunos no lo vieron, pero los que lo vieron y se dieron cuenta, les dijo, bien, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y todos los que se postraron y le adoraron, como aquel ciego, ¿se acuerdan? Que había sido sanado y lo volvieron loco al ciego porque lo llevaron al Sanedrín y lo interrogaron a ver qué había pasado y lo echaron. Finalmente ese ciego termina postrado adorando al Señor. Y en varias oportunidades encontramos cómo se adora a Jesucristo y Él lo permite ampliamente porque realmente Él lo merece, porque Él es digno de toda adoración. Aun cuando era muy pequeño, recién nacido, ya fue adorado. Recuerdan que llegaron los magos venidos de Oriente buscando al niño que había nacido, llegaron hasta Belén, encontraron al niño, encontraron a la madre, se postraron y adoraron. Miren que eran gente grande, importante, postrados adorando a un bebé pequeñito. Hubiera sido algo quizá curiosísimo para los que lo vieran. Pero aquellos hombres habían tenido una revelación y no eran hebreos, no eran judíos, eran gentiles. Y no sabemos bien cómo fuera el tema, pero dice la Biblia que eran magos. Normalmente los conocemos como los reyes magos, pero no dice que fueran reyes, dice que eran magos. Tampoco nos dice que fueran tres. Por lo general, siempre en la tradición encontramos a Melchor, Gaspar y Baltasar. No lo dice la Biblia, es parte de la tradición. A lo mejor no eran tres, capaz que eran 5, 6 o más, pero como traen 3 regalos específicos, que son oro, incienso y mirra, por lo general se asocia que eran 3 personas las que venían, pero quizá no fuera así. A lo mejor eran más, y fueron varios los que sacaron oro, varios los que sacaron incienso y varios los que sacaron mirra. O a lo mejor alguno no sacó nada, pero compartía con el otro, no sé. Lo cierto es que aquellos hombres habían venido probablemente desde la región de Caldea, los caldeos eran sinónimo de magos, y habían venido buscando, porque habían recibido palabra profética de que nacería un ser muy especial, que iba a ser un gran rey, y ellos venían a adorar a ese rey. Es tremendo lo que traen: oro, incienso y mirra. Hay una canción de Papi, ¿no? ¿Se acuerdan? Oro, incienso y mirra. Qué tremendo. Cuando uno empieza a analizar un poquito qué eran estos elementos, el oro es el metal de la nobleza, el metal incorruptible. Usted vio que el oro no se oxida, no se corrompe, resiste a través del tiempo y se mantiene inalterable. Por eso que sigue siendo, aún hoy todavía, un metal precioso, un metal de cambio, de respaldo aún de las monedas existentes. El oro habla de integridad, de realeza y de incorruptibilidad. El oro estaba presente en el tabernáculo. El arca que prefigura a Cristo, ese arca de madera, toda enchapada por dentro y por fuera en oro, con una tapa de oro macizo, con 2 querubines, con sus alas enfrentadas, todo era de oro, prefigura a Jesucristo. Dentro del lugar santo estaba el candelabro de los 7 brazos, todo de oro, la mesa donde se quemaba el incienso, toda de oro, la mesa del pan de la proposición, de oro también. Así que el oro estaba muy presente en el tabernáculo, porque el tabernáculo justamente es figura de Cristo. Cuando uno lo empieza a investigar y empieza a ver cada uno de los detalles, cada una de las cosas que son tipos, figuras, símbolos del que vendría. También el oro, cuando se habla de que el oro es refinado en el crisol, está hablando de la purificación del creyente, del pueblo de Dios. Somos probados y somos purificados en el crisol.
No es lindo ir al crisol. Son las tribulaciones que nos tocan vivir. Son las dificultades que muchas veces nos tocan pasar. Cuando el oro es purificado, termina derritiéndose y fundiéndose y chirriando. Pero en medio de todo ese dolor y ese esfuerzo, la escoria sube y puede ser quitada y limpiada. Ojalá que las tribulaciones en nuestra vida hagan exactamente eso, ¿no? Que puedan permitir que la escoria pueda subir y que pueda ser quitada. Y que cada vez seamos un oro más purificado en el crisol y podamos realmente brillar como el Señor desea que brillemos. El día que el Señor nos venga a buscar, estaremos acabados. Ya no seremos ni siquiera de 18 quilates, seremos de 21 o más, porque habremos sido limpiados y purificados, porque el Señor no va a llevar basura, va a llevar lo mejor, va a llevar lo que les pertenece, lo que es de Él, lo que Él ha puesto. Así que encontramos que el oro es figura de Cristo como el Rey, como el Santo, como el Incorruptible, pero también es figura de alguna manera en nosotros de ese ser que está siendo limpiado y purificado a través del crisol, a través del sufrimiento, de la tribulación, para llevarnos al lugar en donde Dios quiere tenernos. El otro elemento que lleva a aquellos magos que venían de Oriente es el incienso. Y el incienso estaba presente en el aceite de la unción con el cual se unge a Aarón y se unge también después a los sucesores de Aarón. Esto está en Éxodo 30, 34. Y también había en el tabernáculo un altar de incienso, donde tiraban incienso puro sobre la madera de cedro quemada, y eso hacía un olor fragante que inundaba todo el lugar. Y ese incienso también se vertía sobre la mesa donde estaban los 12 panes, que eran los panes de la proposición. Le tiraban incienso arriba del pan. Así que encontramos también ese incienso, igual que el oro, en abundancia en el templo, en el tabernáculo. Curioso, ¿no? Que justamente aquellos magos vinieran a traerle oro e incienso, cosas que estaban en el templo de Dios. Y ese niño que había nacido era el templo de Dios, porque en él habitaba la plenitud de la deidad. Y venían a traer las mismas cosas. El incienso, en Apocalipsis 5, el apóstol Juan dice que ve copas de oro llenas de incienso que eran las oraciones de los santos. Así que de alguna manera también nuestras oraciones son figura de ese incienso que es quemado y que llega a los cielos y que son oídas y guardadas. No son oraciones desperdiciadas, tiradas al aire, que no llegan a ningún lado. Podemos tener aún esa certeza, ¿no? De que el Dios omnipotente y omnipresente oye lo que nosotros decimos. Y no se lo olvida, lo recuerda. Esas oraciones son guardadas en copas de oro, ni siquiera en una vasija de plástico o de barro, en copas de oro. Podemos tener también ese privilegio. Y el otro de los elementos que es llevado por los magos de Oriente es la mirra. La mirra era o es una resina, también presente en el aceite de la unción. Curiosidad también. En ese aceite de la unción que justamente Cristo, en griego, significa ungido. Así que ese Cristo ungido, ungido con el aceite de la unción que es figura del Espíritu Santo, en ese aceite los componentes eran incienso y mirra también, junto con el aceite de oliva que se utilizaba. Y esta mirra, que está en el aceite de la unción, para los que quieran buscarlo, está en Éxodo 30, 23, también se usaba para embalsamar y para perfumar. Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Aquel que había aparecido en una noche donde Jesús estaba porque quería conocerle, quería hablar con él. Aquel que dijo, sabemos que has venido de Dios por las cosas que haces, y Jesucristo le dice, te es necesario nacer de nuevo.
Aquel Nicodemo que no entendía cómo era lo de nacer de nuevo, pero Jesús se lo explica y aún a través de la antigua serpiente de bronce en el desierto le habla de la cruz. Se ve que ese Nicodemo entendió, porque cuando Jesús muere, ahí está Nicodemo, llevando un compuesto de mirra y aloe para perfumar el cuerpo muerto, para ponerlo entre los lienzos, como una cosa como para protegerlo, para guardarlo. Y también encontramos esa mirra cuando Jesús estaba en la cruz. Y le acercan vino con mirra, porque ese vino con mirra era como un anestésico, algo como para que no sufriera tanto el dolor. Y Jesucristo lo rechaza completamente. No quería estar embotado o anestesiado en el momento del sufrimiento. Iba a sufrir hasta lo último. Iba a sufrir de una manera tremenda, sin ningún tipo de calmante, porque estaba pagando por tu vida y por la mía. Así que en esos 3 regalos que los magos le traen, encontramos 3 elementos tan importantes en la vida del Señor: el oro, el incienso y la mirra. En cada uno de estos regalos encontramos a Jesús. Lo encontramos en el oro, íntegro, rey, incorruptible. Lo encontramos en el incienso, el ungido, el que es vertido aún sobre el pan de vida, que es Jesucristo mismo, en esos panes de la proposición que estaban en el tabernáculo. Y encontramos la mirra, otra vez el ungido, sufriente, puesto sobre él finalmente en su muerte, así como lo rechazó en el momento de la cruz. Después, cuando ya estaba muerto, Nicodemo lo lleva y ahí lo colocan sobre él. Así que en Cristo encontramos el oro, el incienso y la mirra como figuras que lo representan de una manera muy contundente. ¿Y qué pasa con nosotros? También de alguna manera son símbolos que están en cada uno de nosotros, en los creyentes. En el oro, porque somos purificados en el crisol y somos limpiados. En el incienso, porque nuestras oraciones son ese incienso que están en las copas que llegan hasta el cielo. Y en la mirra, porque tenemos que identificarnos con Cristo en su muerte. Tenemos que tomar cada día la cruz y morir. Y no nos queda otra, porque si esta parte exterior, este cuerpo exterior, no va a la muerte y es quebrantado, el espíritu que está dentro no puede salir. Hay un cascarón que tiene que ser roto para que el espíritu pueda fluir y podamos llevar una vida espiritual. Si no somos quebrantados, pues no puede salir lo que está adentro. Por lo tanto, el quebranto no es agradable a nadie. Nadie es masoquista. Tampoco Jesús era masoquista cuando fue a la cruz. Sabía que era la voluntad del Padre y la asumió. Pero dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No era algo que dijera: qué bueno cómo voy a sufrir. De ninguna manera. Y creo que lo mismo ocurre con nosotros. No somos masoquistas. Cuando vienen las tribulaciones y las dificultades, ¿cuántas veces estamos diciéndole al Señor: Señor, que pase también de mí esta copa, lo más rápido posible? Pero el Señor también tiene su voluntad puesta sobre cada uno de nosotros. Y es mejor que seamos quebrantados para poder ascender a ese lugar espiritual en el que podemos funcionar de otra manera. Si no somos quebrantados, no puede venir sobre nosotros una vida espiritual plena. No podemos recibir lo que Dios quiere entregarnos, porque si nos lo diera sin el quebranto que es necesario, nos arruinamos, nos envanecemos, nos ponemos tontos, nos la creemos y en vez de ser bendecidos somos perjudicados. Pero Dios trabaja primero con nuestro corazón, lo quebranta. Y después de ser quebrantado podemos recibir muchas cosas que son superabundantes bendiciones y las vamos a poder recibir con humildad, con sencillez, sin pensar que nos la merecemos, sin creer que somos nada, sin agrandarnos, sin mirar por arriba del hombro a nadie, simplemente
creyendo que cada uno de los hermanos que tenemos alrededor es superior a mí, que es lo que nos pide la Escritura. Así que también en nosotros está el oro, está el incienso y está en la mirra. ¡Qué tremendo! Esta adoración que el Señor nos llama a hacer tiene un significados muy profundos, ¿no? Cosas que a veces se nos pueden llegar a escapar, pero es bueno poder analizarlas para que cuando vengamos al culto busquemos de entrar en ese sitio. El diablo no va a querer que entremos, nos va a poner trabas de todo tipo, nos va a distraer. Aún es posible que vengan en ese momento los peores pensamientos y recuerdos que no quisiéramos traerlos. Y tendremos que luchar muchas veces denodadamente para vencer sobre nuestra propia mente, sobre nuestra propia carnalidad y poder tener la victoria espiritual. Muchas veces vamos a llegar al lugar santísimo con la tentación de venir a llorar por nuestros problemas y por nuestras miserias. Y eso tenemos que dejarlo también afuera. Es el lugar donde tenemos que amar, donde tenemos que decirle las cosas más hermosas que nos surjan en el corazón. No podemos ir de otra manera. Los otros días leyendo un librito que tenía de hace muchos años, lleno de un libro de frases de cabecera, un montón de frases de personajes que dijeron alguna cosa inteligente o no. Algunas son estupideces totales, pero algunas son realmente como para recordarlas. Encontré una frase de un escritor portugués del siglo XIX que se llamaba Eca de Queiroz. Y me impactó la frase y la busqué en internet y encontré que estaba en un libro que se llama La Reliquia, que lo tengo que leer seguramente, no sé, pero él en su novela está presente cuando está la crucifixión del Señor. Y mire lo que dice: por todos los siglos ha de verse siempre en torno de la leña de las hogueras, en la frialdad de las mazmorras y ante la escalera de las horcas, el afrentoso escándalo de reunirse patricios, magistrados, soldados, doctores y mercaderes para sacrificar ferozmente al justo que, penetrado del esplendor de Dios, enseñase la adoración en espíritu, o al que lleno de amor hacia los hombres proclamase el reino de la igualdad. Me impactó encontrar en un escritor que no sé cuáles eran sus ideas religiosas, me imagino que sería un cristiano católico del siglo XIX, hablar de la persecución que sufre el que enseña la adoración en el espíritu. De la misma manera que fue perseguido Cristo y fue llevado a la cruz. ¿Cuántos otros después, a lo largo de los siglos, fueron llevados a la horca, fueron llevados a la hoguera, fueron llevados delante de los magistrados? Porque el diablo no quiere que se entre en ese lugar espiritual. Sin embargo, el lugar está abierto. Cristo murió para que pudiéramos entrar. Cristo murió y el velo se rasgó para dejar abierto el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es para entrar a adorar, no es para ninguna otra cosa. Así que el Señor muere para eso. Muere para que podamos entrar confiadamente a través de la sangre en ese lugar tan especial donde sobreabunda la gracia de Dios. No sé si quiere leerlo el libro de Eca de Queiroz, espero que no sea un plomo, pero lo que dijo acá realmente me pareció tremendo. Así que busquemos ese lugar, busquemos de adorar, traigamos oro, incienso y mirra a la presencia de Dios. No traigamos más nada, dejemos nuestros problemas afuera, traigamos nada más que eso. Hagamos lo mismo que hicieron aquellos magos de Oriente, gentiles también, que llegaron a adorar quizá hasta ganándole de mano al propio pueblo de Dios. Esos hombres pudieron traer justamente 3 elementos que identificaban a Cristo y que también nos identifican a nosotros. Amén. Aleluya. Dios los bendiga.